Saludos cordiales para todos los hermanos, amigos que van a escuchar este video en vivo. Vamos a hablar en este momento un tema que es de mucha importancia para nuestra creencia, para nuestra fe. Así que tenemos un espacio en este momento para poder preparar nuestro corazón, poder preparar nuestro espíritu y poder entender claramente la palabra del Señor. Quiero empezar estudiando este tema cuyo título está bajo esta pregunta: ¿nacemos pecadores, nos hacemos pecadores o nacemos neutrales? Es esta pregunta que debemos de responder mediante este tema, mediante este estudio que vamos a exponer en este momento, y es importante poder entender claramente de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿nacemos pecadores? ¿Nos hacemos pecadores o nacemos neutros? ¿Qué puedes tú pensar si en algún momento escuchas a alguien hablar acerca de estos puntos de vista? Si nacemos pecadores, nos hacemos pecadores o nacemos neutros. De repente en algún momento tú puedes escuchar a alguien decir de esta manera. Dice: el pecado es un acto, es una decisión. Un niño nace en un estado de inocencia. Ese estado de inocencia puede alterarse de acuerdo al medio ambiente donde se desarrolla. ¿Qué dirías cuando escuchas a alguien predicar en tu iglesia, en algún lugar, creyendo de esta manera? Eso se llama creencia filosófica. ¿Y quién lo ha promovido esto? ¿De dónde nació? Nació de un filósofo, escritor, músico y otros cargos tenía este hombre llamado Rousseau. Él dijo así: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, si tú escuchas hablar a alguien de esta manera, tienes que entender que no es una posición bíblica, sino es una posición filosófica. Hay otra creencia que también quiero leer en este momento para que tú puedas escuchar claramente y puedas distinguir qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está hablando cuando a veces se hace uso de la palabra. De repente puedes escuchar de esta manera: ¿nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? Dice, no es el uno ni el otro. Es un caso intermedio. Es una situación neutral. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama creencia evolucionista. ¿Y saben quién es lo que le enseña, lo promueve? Es un científico evolucionista. Se llama Kimura. Es la teoría del neutralismo. Y mucho cuidado. Esto tiene que ver también con la ideología de género. Entonces, ¿nacemos pecadores? ¿Nos hacemos pecadores? Si decimos que nos hacemos pecadores, estamos creyendo y anunciando una filosofía hueca que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y si decimos que el ser humano nace neutro, estamos creyendo en la evolución. Mucho cuidado. Ya el espíritu de profecía lo ha dicho, que la evolución es una teoría filosófica muy, muy peligrosa. Si decimos que nacemos neutro, estaríamos apoyando a la ideología de género. Porque eso es lo que se dice: el hombre, el ser humano, no nace ni varón ni mujer.
decides qué género ser. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Por tal razón, en este momento voy a presentar 9 verdades acerca de la condición y estado del hombre. Para poder entender claramente acerca de esta situación, si nacemos pecadores, nos hacemos pecadores o nacemos neutrales o neutros. No nos hacemos pecadores. No nacemos neutrales. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras? Primero quiero leer en Lucas 5:31 y 32. Nos dice, respondiendo Jesús, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lo que la Biblia nos está hablando aquí es que somos sanos o somos enfermos. ¿Somos justos o somos pecadores? Eso es lo que la Biblia nos dice. Y eso vamos a encontrar en todo el registro bíblico. Nos dice Caín y Abel. Nos dice el camino ancho, camino angosto. El trigo y la cizaña. Nos dice el fariseo y el publicano. Entonces, no existe un término neutral. Si bien somos pecadores, somos justos. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La primera verdad con respecto a la condición y el estado del hombre, dice aquí, tenemos una sustancia imperfecta desde nuestra formación. Esto es lo que quiere decir que tenemos una sustancia imperfecta desde nuestra concepción. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 139, 15 y 16? La Biblia dice de esta manera, no fue encubierto de mí mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, aquí tenemos nosotros una sustancia imperfecta desde nuestra formación en el vientre de nuestra madre. Quiero leer este libro, Ministerio de Curación, la página 323. Este párrafo lo interpreta a Salmos 139, 15 y 16. Dice así, nuestra sustancia no le era oculta cuando fuimos hechos en misterio. Sus ojos vieron nuestra sustancia por imperfecta que fuera. Y en su libro todos nuestros miembros estaban anotados, aun cuando ninguno de ellos existiera todavía. Entonces, el primer punto, la primera verdad nos dice que tenemos una sustancia imperfecta desde nuestra formación, desde el vientre de la madre. Esto quiere decir que no nos hacemos pecadores, que no nacemos neutros, sino que somos pecadores desde nuestra formación, desde nuestra concepción. Por eso, aquí dice que tenemos una sustancia. ¿Qué es sustancia? En Conducción del Niño, la página 37 nos dice que la naturaleza del hombre es triple y que esa naturaleza es triple, tiene que ver con las facultades físicas, intelectuales y morales. Entonces, cuando hablamos de sustancia, estamos hablando del ser del hombre, del ser humano. Estamos hablando de la naturaleza, que está compuesta tanto de las facultades físicas, intelectuales y morales. Por eso nos dice aquí la educación. La educación habla acerca de un punto muy importante, de la educación, página 15, dice aquí. Por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina.
Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció. Entonces, cuando el hombre pecó, Adán y Eva ya no podían engendrar hijos de acuerdo a la semejanza de Dios, sino de acuerdo a su imagen, a su semejanza. Eso dice la Biblia. Entonces, esto quiere decir que el ser humano, cada ser humano que nace, que es descendiente de Adán, nace con una facultad física debilitada, con incapacidad mental, o sea, no tiene capacidad mental como lo tuvo Adán antes de su pecado, con una visión espiritual oscura. Entonces, no podemos nosotros decir que nos hacemos pecadores o que nacemos neutros. Aquí la Biblia nos dice que tenemos una sustancia imperfecta desde nuestra formación, o sea, una naturaleza debilitada, pecadora, naturaleza pecaminosa. Todo nuestro ser está infectado, debilitado y manchado por el pecado. No podemos decir que nacemos neutros. Aquí la Biblia nos dice claramente que tenemos una sustancia, que todo nuestro ser es imperfecto desde el vientre, desde nuestra formación, o sea, desde el vientre de nuestra madre. Punto número 2. Desde nuestra formación y nacimiento estamos separados de Dios. No podemos decir que nos hacemos pecadores cuando crecemos o cuando tenemos uso de razón, cuando ya empezamos a razonar, recién vamos a ser pecadores. El punto número 2 nos dice que desde nuestra formación y nacimiento estamos separados de Dios. Salmo 51:5 nos dice esto. Nos dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es tan clara esta expresión, y es tan claro este versículo que nos habla acerca de que somos desde nuestra formación, desde nuestro nacimiento, estamos separados de Dios. La Biblia nos dice aquí que en maldad hemos sido formados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista David cuando dice en maldad he sido formado? Está dando a entender que nosotros, el ser humano, y que David, que la mamá de David, tenía una descendencia que viene desde Adán. No de un Adán en su estado de perfección, sino de un Adán que ha caído en las profundidades de la perversión. Por eso la Biblia en Isaías 1:4 nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. De esto está hablando el salmista David, dando a entender que está emparentado con una generación maligna, perversa, con una generación depravada. Es lo que está diciendo, que en maldad he sido formado. Entendió que viene de un representante llamado Adán. Quiero leer la Biblia en la Nueva Versión Internacional en Lucas 6:45. Para entender claramente este punto, dice: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Aquí dicen que si somos buenos, vamos a sacar bondad del corazón; si somos malos, sacamos maldad del corazón. Nosotros venimos de un representante que es Adán, que pecó, y que es un ser caído. Venimos de él. Y no podemos engendrar hijos buenos siendo malos. Es lo que nos dice la Biblia.
Ahora, la Biblia en Salmo 51:5 nos dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está hablando aquí? Esto lo responde el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo llegó a reconocer que el pecado no es un pecado, que el pecado no está fuera de él. El pecado no está en el aire, el pecado no está en un objeto, como creen, como pueden decir, como pueden creer los panteístas, que Dios está en todo lugar. El pecado, dice la Biblia, aquí en Romanos 7, 19 y 20 nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre, el salmista David está entendiendo que el pecado permanece en su ser. Que cuando él ha sido restaurado y creído en el Señor, el pecado no se ha extirpado. El pecado permanece en su ser. Pues eso es lo que entendió el salmista David y eso es lo que entiende, también entendido el apóstol San Pablo. Él dice, el pecado que mora en mí. Por eso en Génesis 5:3 nos habla claramente que nosotros venimos de un Adán que cayó en pecado, de un Adán que llegó a las profundidades de la perversión. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó su nombre Set. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que Adán, después de su pecado, empezó a engendrar hijos conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces eso estaba entendiendo el salmista David, entendía que venía de un representante que es Adán. Entonces por eso dice, en pecado me concibió mi madre, que venía de un representante de Adán. ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿De cuál Adán? ¿De ese Adán en su estado de perfección? ¿De ese Adán en su estado de perversión? ¿Qué dice en Eclesiastés 7:29? He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De este Adán está diciendo, este Adán es la que engendró hijos a su imagen conforme a su semejanza. Ahora, dice que según estos textos nos está hablando que todos nosotros, que todos desde nuestra formación y nacimiento estamos separados de Dios. Vamos a ver si verdaderamente estamos separados de Dios. ¿Qué dice Salmos 58:3? Salmo 58:3 nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde cuándo estamos apartados de Dios? ¿Recién cuando crecemos? ¿Recién cuando tenemos uso de razón? ¿Cuando usamos nuestra voluntad? No, aquí dice que se apartaron los impíos desde la matriz. Esto quiere decir que no nos hacemos pecadores, ni nacemos neutros. Nosotros somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, desde el vientre de nuestra concepción, nuestra formación. Ya estamos separados de Dios. La Biblia no se equivoca. Es la palabra del Señor que dice, se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y bien se puede entender esto. ¿Cuál es primero? ¿La palabra o el pensamiento? Primero es el pensamiento. El pensamiento viene de las palabras. El ser humano, desde que va empezando el vientre de la madre, va llenándose de pensamientos y sentimientos. Y cuando ya va creciendo, va a desarrollar el habla. Y va a poder expresar todo lo que hace, lo que siente, lo que piensa. Por eso que estamos separados desde el vientre, desde nuestra formación, desde el vientre de la madre. Nacemos pecadores.
No es que nos hacemos pecadores, no es que nacemos neutros. La Biblia es bien clara, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Esto está hablando de lo que empieza la vida, el desarrollo de la vida. Cuando vamos creciendo, el ser humano va empezando a hablar, pero primero es el pensamiento, primero son los sentimientos, porque después le siguen las palabras. Mira, quiero leer aquí, Conducción del Niño, la página 447. Este párrafo no está hablando de personas adultas. Este párrafo está hablando de hijos pequeños. Dice así: los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Si tú eres un padre que me estás escuchando, tú vas a entender claramente cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dice, los hijos tienen una herencia de pecado. Eso dice la palabra del Señor. Los hijos tienen una herencia de pecado. El pecado los ha separado de Dios. Por eso que nacemos separados de Dios. Porque hemos recibido una herencia de pecado. Y sigue diciendo el párrafo, Jesús dio su vida para unir con Dios los eslabones rotos. ¿De quiénes estos eslabones? ¿De los adultos? ¿De un niño de 7, 8 años cuando ya tiene uso de razón? No, está hablando aquí desde que somos seres vivientes. Jesús dio su vida para unir los eslabones rotos. Jesús también murió por los niños. Dice aquí, debido a su relación con el primer Adán, los hombres solos reciben culpabilidad y sentencia de muerte. Este párrafo está hablando de los niños. Debido a su relación con el primer Adán, todos los hombres reciben culpabilidad y sentencia de muerte. Los niños. Desde el vientre de que somos engendrados, tenemos un parentesco con Adán. Y por eso que recibimos culpabilidad y sentencia de muerte. O sea, todos estamos condenados a muerte eterna. Eso es lo que dice el segundo punto. El segundo punto que hemos ido viendo dice que desde nuestra formación y nacimiento estamos separados de Dios. Por eso, según la Biblia, no podemos decir que nos hacemos pecadores. Eso estaríamos apoyando nosotros a una teoría filosófica de pensar que el niño nace inocente y que según el medio ambiente que vive se va a desarrollar, va a empezar a ser pecador. No. Eso es creer en filosofías huecas. O de pensar que nacemos neutros. Eso es creer en la evolución. Mucho cuidado. Ya el espíritu de profecía lo dijo, que hay que tener cuidado con cinco teorías filosóficas. El espiritismo, el panteísmo, la evolución, la teosofía y la alta crítica. Esas cosas son las que van a traer serios problemas en nuestra fe. Punto número 3. Desde el vientre ya tenemos pasiones pecaminosas. Desde el vientre. Y quiero mostrarle con la Biblia. Génesis 25:22 nos dice, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Dónde estaban estos dos seres? ¿Dónde estaba Esaú y Jacob? En el vientre de su madre. Y la Biblia nos dice que desde el vientre de su madre ya ellos estaban luchando. Ahora la pregunta, ¿de dónde vienen las luchas? ¿De dónde vienen las luchas? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia?
Santiago 4, 1 y 2 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, desde el vientre ya tenemos pasiones pecaminosas, porque de las pasiones vienen las luchas, las guerras, los pleitos. No podemos decir nosotros que nos hacemos pecadores o que nacemos neutros. La Biblia es bien clara y contundente. Un escrito debe ser nuestra guía. Debe probar nuestra fe y debe probar lo que enseñamos. Cuarto punto. Nacemos inmundos. Job 14, 1 al 4 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio conmigo. ¿Quién hará limpio el inmundo? Nadie. Entonces, desde el vientre, desde que nacemos, nosotros somos inmundos. O sea, la Biblia nos dice que no es que nacemos y nos hacemos pecadores. Por tal razón que si nacemos inmundo, en Isaías 64, 6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por eso en Mateo 5, 20 nos dice que todos nosotros nacemos con la justicia de los escribas y fariseos. Esa justicia es una justicia menor. La justicia mayor es la justicia de Cristo. Pero todos nacemos con una justicia menor, que es la justicia de los escribas y fariseos, porque nacemos inmundos. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Cómo yo puedo decir que yo puedo recién cuando nazco y crezco, cuando soy grande todavía, recién me voy a volver pecador? Que el niño nace inocente. Ese se llama filosofía hueca. ¿O cómo yo puedo decir que yo nazco neutro? Eso se llama evolución. Y mucho cuidado. Mira lo que sigue diciendo aquí, el punto número 5. Somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre. Y quiero mostrar con la Biblia. Isaías 48:8 nos dice, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Yo no puedo ir en contra de la palabra para decir que yo me hago pecador o que yo nazco neutro. No, la Biblia nos dice tan clara aquí que la Biblia nos dice te llamé rebelde desde el vientre. ¿Qué dice la Biblia en Jeremías 3:14? Si somos rebeldes desde el vientre, entonces también necesitamos arrepentimiento. Dice aquí, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová. Jeremías 3:22 dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Entonces, desde el vientre de nuestra madre somos rebeldes y que necesitamos redención, necesitamos salvación. Esto es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué por qué los niños necesitan ser convertidos, necesitan salvación, necesitan de Cristo? Quiero leer aquí este párrafo en este consejo sobre mayordomía, o consejo sobre 112. Los niños que no han experimentado el poder purificador de Jesús son presa legítima del enemigo y los malos ángeles tienen fácil acceso a ellos. O sea, los niños necesitan ser
redimidos. Los niños necesitan entender el plan de la salvación. Todos los niños que no han experimentado el poder purificador de Jesús son presa legítima del enemigo. No podemos nosotros decir que nos hacemos pecadores, que el niño nace inocente y que se vuelve pecador por el ambiente que vive. Eso se llama filosofía hueca. Y no podemos decir nosotros que nos nacemos neutros. Eso se llama evolucionismo. Mucho cuidado. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Mira, voy a leer Fe y Obras, la página 107. Aunque no se relaciona tanto con el tema, pero tiene que ver con el estado, la condición del hombre. ¿Cómo es lo que nace el ser humano? Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un súbdito leal de Jesucristo. Esa es la condición del ser humano desde el vientre de nuestra madre. Somos rebeldes. Somos hijos del pecado y de Satanás. Todos. Porque venimos de un representante que se sumió en el abismo de la depravación, de la perversión. El punto número 6 nos dice, nacemos abominables y viles. Job 14 al 16 dice así, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? El pecado ha hecho un daño profundo en el ser humano. Por eso que creemos, según la Biblia, que nacemos pecadores con necesidad de un Salvador. El punto número 7 dice aquí, todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Eso está en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles. Si no estás en el grupo de los judíos, estás en el grupo de los gentiles. Y está hablando que todos, no está hablando que hoy, cuando seas grande, recién estás bajo el pecado. No. La Biblia es bien clara, por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos, queridos hermanos, amigos que me estás escuchando, necesitamos entender la condición y el estado del hombre. Solo de esa manera vamos a poder entender la salvación de Cristo. Y vamos a tener la necesidad de un Salvador. Porque si nosotros decimos que nos hacemos pecadores por el medio ambiente donde vivimos, estamos entrando en un camino muy peligroso. Punto número 8. Todos somos pecadores. Isaías 43:27 dice, tu primer padre pecó. ¿Quién es el primer padre? Es Adán. Por eso Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso la Biblia es bien clara, que todos hemos sido constituidos pecadores. Nosotros somos pecadores desde nuestra formación, desde nuestra concepción. Nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores, ni tampoco nacemos neutros. Eso dice la Biblia.
Nuestra fe, nuestra creencia debe estar sustentada con la Biblia. No con lo que yo entiendo o no con lo que yo supongo. El punto número 9 dice, todos nacemos emparentados con Adán. Génesis 5:3 nos dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó el nombre Set. Todos estamos emparentados con Adán. Nadie nacido de mujer, el único que Cristo es el unigénito, el monógenes, el único que no está emparentado con Adán. De todos nosotros estamos emparentados con Adán y venimos nosotros de Adán, de un Adán caído. ¿Qué dice Patriarcas y Profetas, página 27? Adán, padre y representante de toda la familia humana. Ahora voy a leer Fe y Obras, página 91. Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. Pero Jesús cargó con la culpa de Adán y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la transgresión. Entonces todos nosotros estamos emparentados con Adán. Adán pecó y los descendientes de Adán comparten su culpa. Todos estamos emparentados con Adán. Eso necesitamos entender claramente. Conducción del Niño, la página 447, dice, debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y sentencia de muerte. Todos estamos emparentados con el primer Adán. Eso es lo que tenemos que entender. Son los 9 verdades con respecto a la condición y el estado del hombre. No podemos decir que nos hacemos pecadores o que nacemos neutros. Nosotros somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, porque así está escrito. La palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿qué cree la Asociación Misionera Internacional Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma? ¿Qué creemos nosotros? Nosotros tenemos un principio de fe, que es un principio de fe que creemos a nivel internacional. No lo creemos solamente aquí en el Perú, lo creemos a nivel internacional. Y este principio de fe, cuando se lee en la lección número 12, allí no encontramos que nos hacemos pecadores, no encontramos que nacemos neutros. ¿De dónde sacamos esto? Sale de teorías filosóficas. Sale de las teorías de la evolución. Dice así, voy a leer lo que creemos, según el principio de fe, la lección número 12. Creemos que tras la caída en el pecado, el ser humano perdió su elevada posición ante Dios. El Espíritu de Profecía dice que cayó de su estado elevado y santo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y desde entonces todos los seres humanos se encuentran bajo el pecado y sus consecuencias. Todos los seres humanos. Nosotros no creemos que cuando ya sea grande recién están bajo el pecado y sus consecuencias. Y si nosotros todos nos encontramos bajo el pecado y sus consecuencias, eso quiere decir bajo el gobierno del pecado, y como sus consecuencias es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Si un niño no es pecador, ¿por qué mueren en el vientre de la madre? Mueren porque son pecadores. Si no, ningún niño moriría. Recién morirían cuando tengan uso de razón, porque recién están pagando las consecuencias del pecado. Sigue diciendo, nace ya con debilidad y tendencias al mal y sometido al poder de la muerte. No dice que nace neutro.
No dice que se hace pecador. Aquí nosotros creemos, dice, nace ya con debilidad, tendencias al mal, sometido al poder de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Por su caída el hombre se enajenó de Dios y la tierra quedó separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber comunión alguna. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala. Eso creemos. Su naturaleza se hizo mala. El hombre se había envilecido tanto que por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Por lo cual, la situación de todas las personas se ha tornado desesperada, de todas las personas. Los niños son personas. Y cita aquí el principio de fe, Romanos 5:12. Romanos 3:10 al 12, Romanos 6:23, Salmos 51:5. ¿Qué tanto nos quieren decir que Salmos 51:5, que es un salmos poético que se debe entender? No, nosotros creemos en Salmos 51:5 como literalmente, tal como está escrito. Nadie puede decirnos hoy que nosotros que es poético. Aquí el principio de fe nos dice que creemos en Salmos 51:5. Alguien te puede decir, no, ese salmo ha sido añadido, no, que ese salmo tal por cual, no. La Biblia nos dice, creemos en este salmo y el principio de fe también. Mateo 15:18 al 20, Gálatas 5:19 al 21, Romanos 7:18 al 20, donde dice ahí que el pecado que mora en mí. Queridos hermanos, este es el tema que presento en esta noche, en este momento, que he presentado. No nos hacemos pecadores. No nacemos neutros. La Biblia nos dice que somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre, que estamos emparentados con un Adán que cayó y somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Necesitamos estudiar la Biblia. Yo pido a todos que volvamos diligentemente a estudiar la palabra del Señor. Que podamos investigar por nuestra propia cuenta si lo que les estoy presentando en este momento no me crean. Créanla, aún escrito está. Esta es la verdad del Señor y necesitamos entender claramente. La palabra del Señor debe hablar y la palabra del Señor debe ser nuestra regla de fe. Mucho cuidado con el espíritu de profecía que dice. Esas teorías filosóficas se van a volver a dar. Que Dios pueda bendecirte. Que Dios pueda darte su gracia. Si este tema ha tenido que ver con tu fe, si este tema tiene que ver con tu creencia, aquí está. Si lo deseas, este material, escríbame, da tu comentario allí. Yo te puedo enviar este material allí, le voy a colgar, pero si ustedes me lo piden, ahí le voy a colgar, para que podamos seguir estudiando más la palabra del Señor. Queridos hermanos, que Dios pueda bendecir y Él te bendiga y bendiga su palabra. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús.